El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre, con la miniserie Vivir con esperanza, venciendo al dragón interno. Hoy, programa número 257Z. El Z257 es un programa que va a enfatizar el séptimo segmento del capítulo 1 del libro Vivir con Esperanza, escrito por el pastor Marcelo Nick y el doctor Marcelo Nick y el pastor Bruno Razo. El título de este séptimo punto es la clave del cambio. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por regalarnos el día sábado. Nos gozamos, oh Señor, en este día de principio a fin. Pedimos su dirección para este programa y para todo el resto del día. Su compañía y, oh Padre Santo, salud integral. Permítanos alimentarnos física, mental y espiritualmente. Gracias por proveer para cada uno de estas dimensiones de nuestra composición genética. Oramos en Dios, pidiendo por nuestros amigos, por nuestra familia. Queremos interceder por los miembros que hemos estado orando, por esas listas que tenemos, oh Dios. Ponemos cada lista, la lista de la familia de sangre, la lista de la familia espiritual, la lista de las amistades, la lista de los clientes, la lista, oh Señor, de las personas que han solicitado oración, la lista, oh Padre Santo, de las situaciones que hay en el mundo, listas de circunstancias y dificultades. Oramos, Padre Santo, para que usted ponga, oh Padre amado, misericordia sobre nuestros pecados y que cada uno de nosotros como pecadores, oh Padre Santo, podamos responder con gratitud por habernos perdonado. Oramos, Padre Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y oh amado Señor, en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Tome, oh Señor, este programa en su control y que podamos hacer su voluntad. Por Jesús. Amén. Venciendo el dragón interno, vivir con esperanza. Escuchemos. El Ministerio Conéctate a Jesús y Clase Privada Trisu presentan la serie Vivir con Esperanza, venciendo al dragón interno. Escuchemos
a nuestro asesor virtual con el resumen de los temas ya vistos. Hoy día vamos a ver la clave del éxito en el primer capítulo, las claves del bienestar emocional. Un saludo especial para todos los que nos acompañan en las diferentes plataformas. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos esperando la confirmación. El profe está recogiendo toda la información de los días anteriores para recopilar el resumen. Estamos esperando. El primer capítulo de este estudio, que para el mes de julio, vamos hasta el 12 de agosto, con esto son 42 días, lo dividimos en 7 partes, en 7 temas. Bienestar emocional. Bien. El segundo capítulo, manejar el estrés. ¿Cómo manejar el estrés? Este capítulo también estará dividido en 7 partes, lo cual nos ocupará por lo menos 4 días, aunque estamos trabajando también con la conferencia general, así que puede que nos ocupe más tiempo, perdón, porque estamos dedicando la mitad del tiempo a la conferencia general. Uno de la serie Vivir con Esperanza venciendo el dragón interno, estructurado según los 7 programas que hemos desarrollado hasta ahora y que cierran hoy con la clave del cambio. Capítulo 1. Las claves del bienestar emocional. Resumen de los programas anteriores 1 al 6. Una introducción y el método MCAHA. Presentamos el método MHA, memoria, conceptos clave, anclas, joya cristocéntrica y aplicación. Introducción general al capítulo, ¿por qué es fundamental el bienestar emocional? Se explicó que la salud emocional es esencial para vivir con esperanza, en equilibrio y tener relaciones sanas con Dios y con los demás. ¿Qué son las emociones? Se definió qué son las emociones y su rol en nuestra vida espiritual. Se diferenció entre emociones positivas y negativas. Se enfatizó que las emociones no son pecado, pero deben ser gestionadas a la luz de la palabra. 3. Una caja con muchas herramientas. Se presentó la Biblia como una caja de herramientas emocionales. Se enseñó que el Espíritu Santo es quien nos capacita para usar correctamente estas herramientas. Destacamos que las herramientas están, pero hay que aprender a usarlas con sabiduría espiritual. El arte de domar nuestra fiera interior. Se identificó que todos luchamos con una naturaleza caída. La autorregulación emocional, la oración y el autocuidado espiritual son parte del proceso. Se enfatizó que no se trata de reprimir emociones, sino de transformarlas en Cristo. Los pilares de la estabilidad emocional. Exploramos los 4 pilares esenciales para un equilibrio emocional saludable. 1. Familia y vínculos afectivos. 2. Trabajo con propósito. 3. Vida espiritual activa. 4. Comunidad y relaciones saludables. La estabilidad emocional no es un lujo, es una necesidad espiritual. 6. Derribando los mitos sobre la salud emocional. Identificamos los factores que influyen en los trastornos emocionales: predisposición genética, entorno, experiencias, decisiones. Se analizaron 12 mitos comunes, como al psiquiatra solo van los locos, los problemas emocionales son falta de fe,
El deprimido carece de voluntad. Se desmintieron con fundamentos bíblicos, psicológicos y espirituales. 7. Cambiar para mejorar. Primera parte. Se identificaron los obstáculos internos al cambio. Creencias limitantes, baja autoestima, pensamientos intrusivos, traumas. Se enseñó que los pensamientos son construcciones mentales que podemos aceptar o rechazar. Aprendimos que el cambio es posible si dejamos de identificarnos con todo lo que pensamos. 7. Cambiar para mejorar, segunda parte. Se destacó el valor del presente, dejando el pasado en su lugar y sin ansiedad por el futuro. Se introdujo la higiene del sueño y el ejercicio físico como herramientas emocionales cruciales. Se subrayó que la espiritualidad transforma las emociones cuando se vive con sinceridad y esperanza. Hoy, programa 8, la clave del cambio. Este programa cierra el capítulo 1 y nos prepara para los siguientes capítulos con una poderosa verdad. El cambio verdadero no viene solo por técnicas, sino por una entrega total al Dios que transforma nuestra mente. Aquí es donde aplicamos lo aprendido. Emociones, herramientas, estabilidad, desmitificación y voluntad de cambiar. Ahora todo se une en una sola clave espiritual. Estoy listo, hermano, para ayudarte a desarrollar la presentación, el guión, la tarjeta gráfica o el análisis MGA de este último tema del capítulo 1. Avanzamos con el análisis de la clave del cambio usando el método MGA. Excelente, profe. Vamos a agregarle a este resumen, profe, un breve resumen o un breve vistazo, mejor dicho, de los 12 mitos más comunes sobre la salud emocional y cómo contrarrestarlos. Adelante. Perfecto, hermano José. A continuación incluye un breve vistazo de los 12 mitos más comunes sobre la salud emocional, junto con cómo contrarrestarlos desde la perspectiva bíblica, espiritual y emocional, como complemento al resumen del capítulo 1. Los 12 mitos sobre la salud emocional y cómo contrarrestarlos. Mito, contrarrestarlo con verdad. 1. Al psiquiatra solo van los locos. Buscar ayuda profesional no es señal de locura, sino de sabiduría y responsabilidad. Las personas con problemas de salud mental no pueden llevar vidas normales. Personas con luchas emocionales pueden tener vidas plenas con apoyo y tratamiento. 3. Los medicamentos me van a cambiar la mente. Los medicamentos pueden estabilizar emociones, no te cambian tu identidad espiritual. Isaías 26:3. Los fármacos son adictivos. Los fármacos son Los fármacos son una herramienta, no una adicción. Principio del uso moderado. 5. Los problemas emocionales son falta de fe. Hasta profetas como Elías sufrieron emocionalmente. La fe se fortalece también en la debilidad. 6. El deprimido carece de fuerza de voluntad. La depresión no es pereza, es una enfermedad que requiere compasión y tratamiento. Me da vergüenza ir a terapia. No hay vergüenza en buscar sanidad, Dios honra la humildad. 8. La terapia no funciona. Terapia fe pueden ser el camino a la restauración. Muchos testimonios lo prueban. 9. Me van a considerar inferior o débil. Reconocer la necesidad de ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. 10. Tengo que superarlo solo. No fuimos creados para vivir en aislamiento, necesitamos comunidad y acompañamiento. 11. Es un problema de familia. Lo emocional no se hereda sin remedio. En Cristo hay renovación de mente. 12. Son personas problemáticas. No se trata de ser un problema, sino de tener una carga emocional que necesita atención. Este vistazo general ayuda a desenmascarar los prejuicios
y reemplazarlos con verdades que sanan, reforzando el principio del capítulo. El equilibrio emocional comienza con una mente renovada en Cristo. ¿Le gustaría que preparemos una tarjeta gráfica con esta tabla también? Podría servir para cerrar el programa visualmente. Excelente, profe. Podemos preparar esta gráfica, esta tarjeta gráfica, luego de la presentación de la clave del cambio. Voy con la clave del cambio. Dice el texto original siguiendo nuestro método M-Caja. Texto original. Si hay alguien que logró vencer obstáculos y superar barreras, ese fue José, quien se destaca como una figura prominente en la narración bíblica de Génesis, por haber sido un hijo muy deseado por sus padres. Fue criado con favoritismos respecto a sus hermanos, lo cual generó celos en ellos. Cuando tenía 16 años, sus hermanos se propusieron matarlo. Sin embargo, a petición de uno de ellos, me parece que fue Judá, terminaron arrojándolo en una cisterna vacía con la intención de abandonarlo allí. Finalmente, lo vendieron como esclavo a una caravana que iba camino a Egipto para engañar a su padre, haciendo creer que José había muerto. Los hermanos mancharon las vestiduras de este con la sangre de un cabrito. Agrego yo. Entonces tuvieron que matar al cabrito. Y vayamos viendo el concepto espiritual de la muerte de un cabrito por salvar a José. El padre sacó la conclusión de que su amado hijo había sido devorado por un animal salvaje. En Egipto, Josué fue vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Su fidelidad y sus grandes capacidades le hicieron ganarse un lugar como mayordomo de la casa de Potifar, pero su atractivo físico despertó pensamientos lujuriosos en la mente de la esposa de su amo. Cuando José rehusó las insinuaciones de carácter sexual de la esposa de Potifar, fue injustamente acusado y encarcelado. En prisión, se ganó con su conducta la confianza del jefe de la cárcel, que le concedió un puesto de responsabilidad. Además, José interpretó sueños y predijo la suerte de dos compañeros de cárcel, el copero y el panadero del faraón. Perdón. 13 años después de que José fuera vendido como esclavo, el faraón de Egipto tuvo un sueño que sus sabios no pudieron interpretar. Entonces, el copero real que hacía mucho había salido de la cárcel y había sido restituido a su cargo, se acordó de José y lo llamó para que interpretara el enigma. José explicó que Egipto experimentaría primero 7 años de abundancia y luego 7 de hambruna, y aconsejó al rey que almacenara granos durante los primeros años para cuando llegara el tiempo de necesidad. Percibiendo la sabiduría de José, el faraón lo designó a él, a pesar de que
había sido esclavo y preso. Subrayen esclavo y preso. Como el segundo en importancia en Egipto, o sea, vicerrey. José desempeñó un papel crucial durante un periodo de hambruna, no solo en Egipto, sino en toda la región, lo que llevó a su reunificación con su familia. ¿Cómo es que José tuvo fuerza para enfrentar tantos desafíos, adversidades, injusticias y maltratos? ¿Cómo hizo para mantenerse fiel a sus valores e íntegro en su conducta? José había aprendido y cultivado una fuerte confianza en Dios en todas las circunstancias, tanto en su casa como en el camino, en un pozo, en una cárcel o en un puesto de autoridad. Utilizó capacidades recibidas de Dios y desarrolladas por la práctica, ya fuera como exiliado, prisionero o gobernador. Cuando tuvo a su alcance la posibilidad de vengarse de sus hermanos, optó por el perdón y la reconciliación. Fue resiliente, enfrentó dificultades y superó obstáculos y reveses. Por eso su vida es un ejemplo de resistencia, fe, liderazgo y de cómo Dios puede transformar situaciones negativas en positivas. Si seguimos actuando con fe en Él en todas las situaciones. José no permitió que su pasado le impidiera cumplir su propósito de salvar a su familia y al mundo. Hasta aquí la primera parte de esta sección de hoy. Vamos a analizar hasta aquí y dejemos para la segunda parte el cierre del capítulo. Apliquemos el método MK hasta aquí. Adelante, profe. Bien, antes de conocer la respuesta del profe, vamos a escuchar la opinión de nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de batalla en esta lucha por alcanzar la meta. No se trata de llegar primero, se trata de llegar. Buenos días, hermana Rosa. Bendiciones. ¿Cómo está usted? Buenos días, hermano Moreno. Bien, gracias al Señor en acción, escuchando y estudiando. Qué bueno. Así que estaba en el otro lado y entré ahora, entré más tarde. Bueno, es que tenemos que poner toda la confianza en Dios. José, a pesar de la tribulación que llevaba cuando fue vendido y fue extraído a otro país, él propuso en su corazón y en su mente que Dios sería su Dios y que ya él no tenía otro remedio que confiar en Dios. A pesar de la envidia, a pesar de los problemas, él puso toda su confianza en Dios. Nosotros también debemos poner toda nuestra confianza en Dios. A pesar de los problemas, las circunstancias, lo que venga, debemos aprender a confiar en Dios a través de su palabra y la oración. Pero a veces nosotros, cuando tenemos un problema, decimos entre comillas que confiamos en Dios, pero cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, vacilamos mucho, porque empezamos a decir, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Es que a mí me tiene que suceder. Este es mi lema.
cuando algo pasa, es a mí me tenía que suceder porque yo tengo que aprender a confiar en Dios. Cada uno de nosotros debemos aprender de Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza y a guiarnos a toda la verdad y seguir adelante porque las cosas que vienen son bien difíciles y si no estamos cimentados en la palabra, como hizo José, poner que Dios sería su Dios, no vamos a poder vencer, pero confiamos que en Dios y Él nos hará vencedor. Amén. Precioso. Vamos ahora con el análisis que el profe nos presentó, que ya lo tenemos, de esta primera sección del cierre del capítulo 1. En la clase de mañana, a las 5 de la mañana, vamos a concluir el capítulo 1. Hoy no podemos concluir el capítulo 1 No, porque todavía nos falta. nos falta y nuestro tiempo es breve, sobre todo que hoy es sábado. Así Así es. que vamos a darle lectura, la voy a leer yo, de lo que el profe nos dijo. Es más, podemos alternar. Una parte la leo yo, otra parte la lee la hermana Rosa. Así no se cansan de escuchar mi voz nada más. Comenzamos. Primero, miremos las 12 mentiras sobre la salud emocional y la verdad que necesitas saber. Comenzamos utilizando el método M-Caja con la M. Recuerden que el método M-Caja son 5 letras que corresponden a el acróstico de nuestro nombre en las redes sociales. Nosotros somos Ministerio Conéctate a Jesús Ahora. Cada palabra tiene una letra inicial. Esa letra inicial es la que representa el método M de mensaje central, que es la que vamos a ver ahora. El mensaje del capítulo, resumen. Hemos aprendido, dejo claro que esto que estoy leyendo es la opinión de nuestro asesor virtual. Por lo tanto, lo voy a leer textualmente. Quizás agregue uno que otro comentario de mi parte, pero esto es lo que él nos dijo. Hemos aprendido, como resumen del capítulo, que el bienestar emocional no es algo mágico, ni tampoco un destino lejano. Es una construcción diaria, una decisión constante. En este capítulo descubrimos que nuestras emociones no nos definen por sí, pero sí nos informan. Aprendimos que tenemos una caja de herramientas. Aquí está la caja de herramientas. Miren las herramientas: alegría, ira, perdón, serenidad, en fin, que incluye desde el autocuidado, la espiritualidad, la comunidad, hasta los hábitos saludables. Y lo más poderoso, la clave del cambio está en confiar en Dios, actuar con intención y tomar decisiones basadas en su verdad. Hermana Rosa, la C de conceptos clave es suya. Aquí voy. Es la clave del cambio. Bueno, sí. Si alguien es esa, No, en si la alguien, pantalla. Lea la pantalla. la pantalla, la Sí. sé. Conceptos clave, emociones, aprender al identificar valio. Voy a abrirla, que la tengo mal.
a identificar la validad y validarlas y canalizarlas. Correcto. Las herramientas usar recursos como el descanso, el ejercicio, la oración, la meditación bíblica, la comunidad y ya, ahí La termino. terapia. La comunidad y las otras emociones que La terapia. las terapias. Ajá. Ah, Ahora la clave ya. del cambio. La clave conceptos clave. La clave del cambio no basta saber, hay que actuar en el cambio. Esperanza cuando dice empieza cuando aún Asumimos. asumimos responsabilidades con fe. Esto es interesante. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, Ujú, pero no nos involucramos en las actividades de la iglesia, ujú, pero estamos en la iglesia. exactamente. Y lo más triste es que ni siquiera queremos involucrarnos en la actividad de la iglesia. Y esto se entiende. Quizás alguno me va a decir, hermano, pero ¿cómo usted dice que esto se entiende? Claro, nosotros venimos de un sistema religioso tradicional donde nosotros Ujú, íbamos, nos sentábamos, escuchábamos al líder va- presentar ujú, la palabra, en otras palabras, la misa, por así decirle. ujú, Terminábamos, podéis ir en paz. Todo el mundo se iba a su casa, nadie hacía nada. ujú, Nadie levantaba un papel, nadie limpiaba una mesa, nadie acomodaba una silla. Eso era trabajo para otras personas, pero éramos parte de esa comunidad de fe. exacto. Y hemos traído al pueblo de Dios esa costumbre de llegar, Así mismo sentarnos, es. escuchar, podéis ir en paz. ¿Eh? Pero observe que cuando usted revisa los conceptos clave de este primer capítulo, nos dicen que emociones, ¿qué es emociones? Aprender a identificarlas, tenemos que aprender a identificarlas, validarlas Exacto. y canalizarlas. ¿Cómo se Ujú, canalizan? Usando las herramientas que hay en la caja. Recuerden que la amén. caja es la Biblia. Amén. Y tenemos que recordar que en el sistema antiguo en el que estábamos, no se nos enseñaba a usar la caja. No, solo escucharla. A escuchar Solo, de la paz. solo, ni siquiera escucharla. Yo diría a oír la opinión A de oírla. alguien que, que De lo decía que, saber entender lo que la caja decía. exactamente. Pero no, nosotros Ahora, no. nosotros tenemos que usar los recursos que nos proporciona esta herramienta. Y me fascina porque la Biblia habla del descanso. Mire, con qué comienza el descanso? La Biblia Exacto. habla de la diferencia entre el pueblo de Dios y el resto y el otro pueblo. Recuerden, acá hay Ujú, dos pueblos, el pueblo de Dios y el otro pueblo. exacto. Entonces, dice que el pueblo de Dios descansa, marcando el sábado. Santo, Sí, gloria a Dios. marcando el sábado como primer distintivo, primera señal entre los dos pueblos. Así. El descanso, descanso físico, descanso emocional, Descanso espiritual. descanso espiritual. ¿Eh? Así. Luego el ejercicio. Dentro de los 8 remedios de la salud natural está el ejercicio. Así. Luego la oración. Y sin ningún orden específico.
la meditación bíblica, o sea, toma un texto bíblico y medita sobre ese texto y no avances hasta que lo hayas entendido. Luego la iglesia es la comunidad, la iglesia, la comunidad de fe. Y finalmente la terapia. ¿En qué consiste la terapia? En este ejercicio que hacemos diariamente a las 5 de la mañana, luego a las 3 de la tarde y finalmente a las 7 de la noche, como aconseja, 7 u 8 de la noche. Nosotros lo hacemos en privado, pero públicamente tenemos la presentación a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche, considerando que la gente está trabajando y que a las 8 ya están de regreso a su casa. Pero bien, estas son las herramientas, estos son los recursos: descanso, el ejercicio, la oración, la meditación bíblica, la comunidad, o sea, la iglesia y la terapia. Hay mucha gente que dice, yo no necesito una iglesia. Cuidado, cuidado. Todos necesitamos un grupo de apoyo y esa es la iglesia. Amén, así es. Ahora presenta la clave del cambio. No basta con saber. No, no, no. Mire, si hay alguien que sabe, es el diablo. Ese sí. Recuerden que en la lección de escuela sabática de esta semana se dice que el diablo sabía que iba a levantarse un libertador de entre el pueblo de Israel. Y por eso tomó al faraón y le hizo saber que si él no hacía algo con los niños que estaban naciendo entre los hebreos, uno de ellos le iba a hacer la guerra y lo iba a detonar. ¿Y qué hizo el faraón? Obedeció la voz del diablo, mandó a matar a los niños. ¡Aló! Así es. Pero gloria a Dios que las parteras, aún no siendo judías, sino egipcias, temieron más a Dios que a los hombres. Oye, esto me da me dice algo, mire. Una lección a mí. No siendo del pueblo de Dios, temieron más a Dios que al faraón. Sabían que si desobedecían al faraón morirían y escogieron desobedecerlo y obedecer a Dios. Y Dios las prosperó. Ellas mismas más tarde necesitaron parteras. El cambio empieza cuando asumimos responsabilidades con fe. Ese es el gran problema de nosotros. Oye, tengo un compromiso todos los sábados a las 8:45 con mi pueblo de Dios, pero yo llego a las 11, a las 9, llego a las 12 y pregunto, ¿quién predicó? O si no, el viernes llamo al anciano, hermano, ¿quién va a predicar mañana? Y cuando el anciano dice, el hermano Moreno. Ok, gracias. Y otro es que queremos que se termine ya rápido. Oh, sí, porque a las 12 juega la lotería y tengo que ir a escucharla. Hay que terminar el programa rápido, porque tengo que ir a dormir o a comer o para otro lado. O voy a la iglesia a dormir. Así mismo. Bien, esta fue la C, concepto clave. De concepto, los claves. Vamos con la A. En nuestro método nos toca la A, anclas espirituales. ¿Qué son las anclas espirituales? Son los textos bíblicos que encontramos que nos sustentan lo que estamos hablando. No se puede hablar sin un fundamento bíblico. Así es, Génesis. En nuestras anclas tenemos Génesis 1:27. Somos creados a imagen de Dios. Tenemos dignidad. Tenemos dignidad. Se nos ha olvidado. José sabía que él tenía dignidad. Así es. El Salmo 119, versículo 105. Su palabra es lámpara. Para mis pies. Guía
en el y me caos guía en mis emocional. caminos emocionales. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nos perdemos en el caos emocional que hay. Y Nos andamos quedamos también nosotros cuando le preguntan, hermano así José, es. ¿cómo está? Ay, hermana, aquí con un problema se me vino el mundo encima. Ujú, ¿Dónde está el andad? Estad siempre gozoso de 1 Tesalonicenses 5:16. ujú. El cristiano que no cuida su alimentación emocional, que no cuida su inteligencia emocional, Anda termina así, siendo en- parte del caos emocional. De ese así es. 58% que están cargados de problemas mentales y que terminan en el suicidio o en un sanatorio cuando ya están fuera de control. Caos Así, emocional. Y esa es la intención de Babilonia, que todos tengamos confusión, enredo. Romanos 12, el versículo 2 dice que debemos renovar nuestra mente para experimentar la voluntad de Dios. Renovar nuestra mente. ¿Y cuándo renovamos nuestra mente? Cada mañana, cuando levantamos, cuando abrimos los ojos y le ponemos nuestra vida a Dios. ¿Hermana Rosa? ¿Sí o no? así es, dándole gracias a Dios cada día. Pasemos a Mm, las joyas cristocéntricas, la J. La J es de joya cristocéntrica del Cristo capítulo siempre 1. según. En De nuestra modo que si alguno está visión del en capítulo Cristo, 1, nueva tenemos criatura es. Segunda de Corintios De 5:17. De modo de que modo sí, que si dice, alguno de está en modo que Cristo, si alguno en está Cristo, en Cristo, ¿qué es? de Nueva nueva criatura. criatura es. Qué Debe lindo, ser, qué lindo. así es. Somos Ya no nueva somos creación. lo que antes éramos. Éramos, Y por tenemos más que que alguien trate de recordarte lo que tú eras, no se puede, uno sigue mire, creyendo. mire que hasta José Así es. luego de todo lo que le ocurrió, José cambió su manera egocéntrica de ser. Recuerden que José había sido criado con ese aire de que yo soy el favorito. Así mismo, de ¿Eh? grandeza. Pero luego de pasar por todo ese filtro, Vendaval, ese vendaval, esa, yo digo, yo le digo a ese vendaval, llamo el yunque del alfarero. exactamente. Lo, lo tomó el alfarero, lo puso En el horno, en, en el, en en el el, horno, en en el el horno, lo barro, calentó, luego lo trajo y lo puso en lo el yunque y le dio con el martillo hasta que fue moldeado, creando, formando lo que él un quería, molde, un molde. ¿eh? A imagen de Cristo. Le dio la forma de Cristo, le dio la imagen de Cristo. Lo Amén, convirtió en así una es. imagen de Cristo. Tanto así que cuando sus hermanos vinieron buscando ayuda, él hizo lo que hubiera hecho Jesús. Tanto. Mire usted, el José anterior hubiese buscado venganza, pero el nuevo Así José, mismo. eh, lo Buscó primero que la ofreció paz. fue perdón. Amén. Así es. Cuando tú te encuentras en el camino con una persona que te ofendió en el pasado y te encuentras con esa persona, recuerda actuar como actuó José. Perdonar. Ofrece perdón. Amén, así es. Para ello, otra joya de este programa es Mateo 11:28. ¿Qué dice Mateo 11:28? Hermana Rosa, ahí está en pantalla. Mateo 11:28. Venid, En Jesús, dice, no, venid, el número venid 2. a el 2.
Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Este es el mejor remedio. Ir El a mejor Jesús remedio de nuestras vidas para espirituales. todos nosotros. Recuerden Ir a que Jesús. entre las herramientas que estamos usando está el descanso. Aquí Amén. está la forma de aplicar esta herramienta. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí. En la mayoría de nosotros no vamos a Jesús. La mayoría de nosotros vamos al pastor, vamos al anciano de iglesia, vamos al O vamos presidente a otras personas. y queremos descansar en el consejo de otra persona. Ujú. Yo siempre le digo a las personas cuando vienen a pedirme algún consejo, yo le pregunto, ¿ya usted oró? Ujú. Si la persona me dice sí, entonces yo la escucho. Si la persona me dice no, entonces yo la mando a orar. Y si en su oración el Espíritu le dice, hable con el hermano Moreno, entonces y solo entonces yo la escucho. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que la manda a hablar conmigo me dice a mí lo que debo decirle cuando ella venga. Así mismo. Porque de lo contrario, ella va a venir a mí sin haber ido a Jesús y yo no sé ni de qué se trata. Ujú. Cuando yo voy al libro de Hechos capítulo 9, yo encuentro que Ananías fue preparado para ir a resolver un problema que tenía Saulo de Tarso, que estaba ciego. El Espíritu lo llevó, pero el mismo Espíritu le dijo a Saulo de Tarso quién venía, quién era el que él iba a utilizar para conducirlo y resolver su problema. Este es el fundamento sobre el cual yo personalmente aplico este texto, Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vayamos primero a Jesús. Saulo de Tarso primero se encontró con Jesús, y cuando quedó ciego, Jesús le dijo, te voy a mandar a un varón con nombre, dice, Ananías, vendrá, él pondrá las manos sobre ti, te devolverá la vista y serás bautizado. Y fue, el Espíritu de Dios fue a Ananías y le dijo lo que tenía que hacer. El registro dice que Ananías dijo, tú estás loco, no, yo no quiero, ese señor tiene orden para una carta para matarme. Pero el Espíritu Así le dijo, mismo. ese es instrumento de Dios, camina y obedece. Y a Ananías no le quedó remedio. Con miedo fue. Sí, Bueno, pero fue. con miedo fue. Y me imagino Pero que fue. cuando puso las manos sobre la cabeza de Saulo de Tarso estaban temblando. Sí, así mismo. Y a qué hora me agarro. Número 3, la tercera joya de este capítulo. En En Jesús hay Jesús hay descanso, descanso emocional renovación y y transformación. formación. Él no solo No lo sana el cuerpo, sana el alma, también la el alma. mente y el alma. Amén. Y cierro con las aplicaciones. Tengo 2 bloques de aplicaciones. La Primero, comienza aplicación el día hablando con Dios con Jesús. sobre tus emociones. Si no te sientes bien, díselo a Dios. Si te sientes bien, díselo a Dios, pero dile a Dios cómo te Amén. sientes hoy. Amén. Segundo, Así es. elige una herramienta cada semana. Ejercicio, lectura bíblica, descanso. Elige una. El segundo bloque nos dice, primero, sé intencional. Identifica un pensamiento tóxico y reemplázalo por una promesa bíblica. Un pensamiento tóxico, ese hermano Moreno me cae mal. Reemplázalo por una promesa bíblica. Pondré en tu camino personas que te van a caer mal, pero tú tienes que aprender a amar y a no juzgar para no ser juzgado. Mateo 7:1. Ahí está. No juzguéis para que no. ¿Ve?
No juzguéis para que no estés juzgado. O sea, aprende a cambiar tus pensamientos tóxicos por una promesa bíblica. Una promesa bíblica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta aceptar al hermano Moreno Santo. Así mismo es. Así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cambia tu pensamiento tóxico por una hermana una vez me dijo, ay hermano, luego de estos 7 días de conferencia con usted, tengo que decirle que he cambiado lo que yo pensaba de usted. He cambiado mi forma de pensar de usted. Gloria a Dios. Así es, Dios, aleluya. Amén. Sí, Cambia primero tienes que identificar este pensamiento tóxico y luego reemplazarlo por una promesa bíblica. Promesa bíblica. Y número 2, comparte con alguien de confianza lo que sientes. Hablar también es sanar. Es bueno, es sanar, ¿sí? Recuerda la importancia que es compartir tus sentimientos primero con Dios y luego con la persona que Dios te dice. Bueno, mira, ve, habla ahora con el hermano Moreno y dile lo que yo te dije, que ya yo le dije que tú vas. Eso es lindo. Es hermoso. Cuando yo era colportor, yo viví cualquier cantidad de experiencias como estas. Yo llegaba a una casa donde las personas me decían, lo estaba esperando. Recuerdo una ocasión en la que yo me pasé a una casa y una jovencita que vivía en esa casa fue a corretearme. Y me tocó, me dice, señor. Digo, sí, dígame, ¿usted no ha entrado a mi casa? Y yo, no. ¿Y por qué debo entrar en su casa? Porque usted fue a la casa de mi vecino, a la casa del otro vecino, y ahora se saltó mi casa. Ella me estaba esperando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Comparte con alguien de confianza lo que sientes. Hablar también es sanar. Mis amigos, cerramos con estas 3 frases. En realidad tengo 12 frases, pero el tiempo se nos agotó. Voy a cerrar con estas 3. Frases clave para jóvenes que hay en el capítulo 1, cuyo propósito es el bienestar emocional. Primero, tus emociones no te definen, pero te dicen algo importante. Escúchalas. ¿Qué son las emociones? El estado, la alegría, la tristeza. Escucha esa vocecita que te quiere desconducir, escúchala y toma la decisión si le haces caso o no, pero escucha la voz que te habla. No le cierres el oído a tus emociones. Hay una emoción te dice, perdónalo. Otra emoción te dice, mátalo. Tú decides cuál de las 2 vas a escuchar. Pero tienes que tomar la decisión. Así es. Número 2. Sentirse mal no es fallar. Es una señal de que algo necesita atención. Si luego de tomar la decisión no te sientes bien, entonces ya sabes que tomaste una mala decisión. Fallaste, sí. Sí, puede que puedes. Pero no te quedes allí. Se puede corregir. Así es. El hecho de que te sientes mal significa que eres humano. Una persona que después de hacerle mal a otra no se siente mal, está ya, problema. Ya no se puede hacer nada por ella. Ya no tiene corazón, decimos. Si luego de maltratar a alguien tú te sientes bien, tú necesitas ayuda urgente, pero también necesitamos ayuda. Así que el sentirse mal no es fallar. Es solo una señal de que algo necesita atención. Y eso es bueno, saber que algo necesita hacer cambio. Y tercero, no estás solo. La fe, la familia y los amigos son parte de tu caja de herramientas. Llegamos al final
de nuestro estudio de hoy. Gracias, muchas gracias por regalarnos este espacio y esperamos continuar mañana. Esta noche recuerden que estamos con la conferencia general, así que la serie Vivir con Esperanza venciendo al dragón interior estará solamente a las 5 de la mañana. A las 8 de la noche nos conectamos, sí, pero para compartir la conferencia general. Aquí encontré un error, pero ahora lo corrijo. Hermana Rosa, despídanos en oración. Oremos. Gracias, Señor, por el estudio, el repaso de la lección del librito de Vivir con Esperanza. Tu palabra, Señor, que es la que nos guía a toda verdad. Bendiga al hermano Moreno, a todos los hermanos que están en la red, que su Santo Espíritu nos llene de gozo, de felicidad, y podamos estar hoy en comunión con Dios en el templo, y que a la noche volvamos a conectarlo para seguir estudiando tu palabra. Que este día, Señor, todo lo que hagamos y digamos sea para glorificar tu santo nombre. Ayúdanos a serle fiel cada día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosa. Gracias Amén. a los que están también conectados en la plataforma. El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU agradecen que nos hayan acompañado en este segmento de la serie Vivir con Esperanza venciendo al dragón interior. Una Amén. caja con muchas herramientas claves para el bienestar emocional. Hermana Amén. Rosa, Dios me la bendiga. Feliz sábado. Feliz Amigos, sábado. Dios los bendiga. Bendición. Feliz sábado. Igual, bendición para todos. Bendiciones para todos.